No es nueva la historia, hemos registrado, informado sobre incidentes, sobre los aterrizajes abortados, sobre la saturación, los tiempos de espera, las fallas en la conectividad, la situación del espacio aéreo en el Valle de México. Centrarle al tema a propósito de estos últimos incidentes, baches, cráter, decía el piloto de este avión en el que volaba el presidente López Obrador, baches, un bache al menos en una de las pistas del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Sergio Sarmiento, Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto, como a siempre. ti, por supuesto, y también a mis compañeros. Gracias, muchas gracias, Juan Pablo de Leo. Juan Pablo. Manuel, Sergio, Alicia, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alicia Salgado. Alicia. Muy buenas noches. Buenas noches. A todos. Gracias por estar acá los tres. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Sergio, que no deja de ser tema y cada vez lo es más. Y no por las razones que nos gustaría, por lo menos como usuarios, ¿no? Sino por fallas, por incidentes, ahora por baches también en una de las pistas. ¿Cómo lo ves? Pues lo veo muy lamentable porque finalmente es lo que tenemos. Para estas fechas ya debería estar operando el aeropuerto de Texcoco, pero pues está de hecho cerrado y ha hecho todo lo posible el gobierno para inundarlo y para que ya no se pueda ni pensar que existe. Se hizo un nuevo aeropuerto. En este momento deberían estar funcionando bien estos dos aeropuertos, pero como nunca hubo un estudio técnico realmente de cómo podían operar los dos aeropuertos, resulta que el nuevo aeropuerto ha saturado todavía más el viejo aeropuerto en lugar de resolver el problema. En 2021 hubo 35 millones de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lejos de los 50 millones de 2019, que fue el año con mayor número de pasajeros en el aeropuerto, y sin embargo pues ya estaba saturado. El número de operaciones con problemas mayor, y estos problemas se incrementaron de manera monumental con el nuevo diseño del espacio aéreo del Valle de México, y por supuesto con la operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que a pesar de que solamente tiene 8 vuelos, genera disrupciones en las rutas de los dos aeropuertos, y finalmente pues estamos viendo un problema que está llegando a situaciones críticas. Y el problema es que no es algo que se pueda resolver tan fácilmente. Durante 30 años se pensó cuál sería la mejor ubicación para un aeropuerto, y los especialistas, porque no es nada fácil, hay muchas cosas que tomar en cuenta, decidieron que Texcoco era. El presidente, por razones políticas, dijo que no, que tenía que ser Santa Lucía. Tomó la decisión, ya se construyó el aeropuerto, se construyó bien, se construyó rápido, se construyó de forma eficiente, pero como el presidente no es un especialista en el tema aeronáutico, pues ahora estamos empezando a ver los problemas que se generaron con esta situación. Y yo creo que a largo plazo, de hecho, pues el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México va a tener que ser cerrado. Punto. Pues sí. Da muchos dolores de cabeza ese aeropuerto, el Benito Juárez, Alicia. No de ahora, desde hace mucho tiempo. Yo creo que lo más importante es que no le da dolores de cabeza a los políticos, le da dolores de cabeza a los usuarios. Y en mi opinión muy particular, todas las acciones que se han tomado en materia aeroportuaria, y no solamente de este aeropuerto, sino del sistema aeroportuario nacional, no consideran el bienestar de los usuarios, solamente consideran el cómo mejorar o administrar un problema político que han ido acumulando en el tiempo. Tú lo ves, por ejemplo, con aeropuertos que son impresionantes y que tienen una buena administración privada. Sí. ¿No? Tienes el caso, por ejemplo, de Tijuana. Yo no acabo de entender por qué el grupo aeroportuario, que es privado, todavía no le dota de un sistema satelital que le permita a Tijuana salir a tiempo y volar a tiempo y recibir toda la cantidad de flujo que tiene, de tal manera que ese sistema pueda operar con o sin neblina. Hasta la fecha tienes un problema serio ahí. O hay otros aeropuertos que tienen problema, por ejemplo, el aeropuerto de Monterrey, que le han hecho una ampliación de la terminal, pero no tiene una ampliación de pista, o el aeropuerto de Guadalajara, que anda por el estilo. Es un buen aeropuerto, pero tiene saturaciones prontas para tener una terminal así. Ahora están construyendo Vallarta y están construyendo Nayarit. Dices, ¿cómo están conviviendo y cómo van a convivir? Pues parece un desastre anunciado como el que traen ahorita entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y este. Le decía a Sergio antes de entrar un poquito al aire que parte de la gran saturación es que
cerca del 40% del tráfico que recibe el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México proviene de los estados circunvecinos. Y estoy hablando de Puebla, Querétaro, Hidalgo, o sea, realmente, y Morelos. El aeropuerto alterno de la Ciudad de México es el de Acapulco. Imagínate. Y la otra cosa que es interesante es que ¿por qué se trasladan desde Toluca para llegar a la Ciudad de México o desde Puebla para llegar acá? En algún momento algunos de los directores de las aerolíneas me comentó que ellos están en falta porque realmente no tienen ofrecimiento de rutas directas punto a punto desde los aeropuertos locales. Pero ¿eso es falta de las aerolíneas o es falta de una definición de política aeroportuaria? No, y tenemos con esta conversación cuánto tiempo, ¿no? Y el usuario no está en el centro de la conversación. Que debería, ¿no? Debería de estar. Y son dos temas, ligando lo que dice Sergio y Alicia, que uno tiene que ver con el espacio aéreo, es decir, el peligro y la seguridad aérea en la que se encuentran los pasajeros a partir de un tema de falta de gasolina, a partir de un tema de planeación de aterrizaje, de desviación de rutas, y por otra parte lo que ocurre en tierra, lo que ocurre en el aeropuerto, lo que ocurre con los servicios, lo que ocurre con las maletas, con las llegadas y con las salidas. Es decir, no es que tengas un aeropuerto deficiente, pero un buen diseño del espacio aéreo o viceversa, sino que tienes los dos problemas en una capital que es parte de una economía de las 20 economías más importantes del mundo y, como lo decía Sergio, cada vez se utiliza menos el recurso del vuelo. No tenemos tampoco un buen sistema carretero, no tenemos un buen sistema ferroviario, y entonces de pronto, si lo ves, leía que parte de la discusión tiene que ver con la vida útil que tenía el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que tiene, creo que ya más de 50 años de vida útil pasada, y está sobreviviendo en tiempo prestado. Y el problema no se va a solucionar con unos pequeños arreglos o con una manita de gato que se le pueda hacer a la estructura, a la infraestructura del aeropuerto como tal, y sí se podría solucionar sobre todo el tema del rediseño del espacio aéreo con un nuevo diseño que atienda las necesidades, entendiendo lo que está ocurriendo con el aeropuerto Felipe Ángeles. Y esto no solamente afecta a los pasajeros y no solamente afecta a los usuarios, sino que también afecta a las aerolíneas y a las aerolíneas mexicanas. Y a la competitividad económica. La competitividad que puedan tener las aerolíneas mexicanas para abrir rutas hacia los Estados Unidos o hacia otros países, porque hay aerolíneas internacionales que sí pueden abrir nuevas rutas a México, pero no hay aerolíneas mexicanas que puedan abrir rutas internacionales. Hay fallas arriba, hay fallas abajo, y abajo hay fallas en la administración, en la operación, en la infraestructura. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene la tasa de uso de aeropuerto, el derecho de uso de aeropuerto más elevado de México, pero no se está usando para eso, se está usando para pagar los bonos del aeropuerto de Texcoco que se cerró. Entonces tampoco se le está pudiendo meter dinero al aeropuerto. Todos hemos usado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde hace muchos años, me imagino, y el servicio ahora es mucho peor de lo que era antes. Pero además es lógico, es que no se le está metiendo dinero, y como no se está invirtiendo, pues finalmente hay un deterioro en todo, desde baños hasta el mantenimiento de las pistas, los espacios para la Secretaría de Gobernación, para Migración, el manejo de los equipajes. Antes era usual que recibieras el equipaje en 20 minutos, hoy puede ser hora y media para esperar tu equipaje. En fin, todo, estamos viendo un deterioro, pero porque el dinero que se está pagando para el derecho de uso de aeropuerto, que se debió haber utilizado para mejorar la situación del aeropuerto, ya si se decidió mantenerlo abierto, se está utilizando para pagar los costos de un aeropuerto que se decidió cancelar. Que, como dices, mucho dinero, además, dinero que pagamos nosotros. Nos sale más caro, es más deficiente el servicio y nos sale más caro, es más costoso volar desde y hacia el Aeropuerto Internacional. Como dice Sergio, se dedican 89 millones de dólares mensuales para pagar los bonos. Pero del impuesto que tú y yo pagamos por usar el aeropuerto. Entonces, al final de cuentas, es un presupuesto que está ahí siempre está acotado. Sí ha habido inversiones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque le hicieron una ampliación que dejó la administración pasada. Fatal esa ampliación también. Sí, la L, ¿no? Terrible. Le ocurrió? Porque no estaba hecho para eso. Era una forma más, de, ¿no? supuestamente, quitar unas terminales remotas que había y meter Y ni las quitaron, y eso, de verdad, yo no sé quién diseñó eso, pero te hacen esperar, entras
y como no está el vuelo listo, te hacen subir a esperar el vuelo. Sí, es una y luego locura bajar de nuevo, entonces cruzan los que van subiendo con los que van bajando. Es un chipote, pero es porque una algo L, ¿no? O sea, a mí ya me tocó salir así, en esa L, que es impresionante. Dan vueltas y vueltas y vueltas, y entras directo al avión. Sí, ahí no sí, directo al si avión, está tu vuelo listo. pero tienes Si está el otro avión problema. Tienes la salida de la T2, es un solo carril para salir de la T2, y entonces sí tienes más puertas, supuestamente, pero la dificultad para salir, el tiempo para salir se ha multiplicado. Yo creo que hay un tema que es bien relevante. O sea, en la mayor parte de los aeropuertos del mundo te tardas 1 hora en ir a veces para llegar de Londres a Heathrow. Depende también del tamaño del tráfico, pero ¿cuánto te tardas? ¿1 hora, hora y cuarto? No, te tardas, si tomas el tren, te tardas 20 y tantos minutos. Bueno, está más lejos. Tomas el tren. La mayor parte de la gente va en tren. Ese es el tema. El AIFA puede funcionar, sí puede funcionar. De hecho, no va a haber más opción. No va a haber más opción que sea el AIFA, pero tienes que tener vías de comunicación. El Heathrow está más lejos del centro de Londres, de Piccadilly Circus, que el AIFA. Sin embargo, llegas en tren en 20 minutos y en carretera llegas en 40, tampoco es tanto. No, o el John F. Kennedy en Nueva York. A ver, claro que si te toca tráfico, y mira que Nueva York tiene lo suyo, te tardas, pero... Vaya, la experiencia como usuario, como viajero, es muy distinta. O en el caso del 2. Yo lo que digo es, a ver, si te tardas en llegar a un aeropuerto, dependiendo de cuál esté. Tú tienes, por ejemplo, la convivencia de aeropuertos como Heathrow y Gatwick, o como en el caso de París es lo mismo. En el caso de Madrid no, porque las terminales quedaron muy separadas una de otra. En consecuencia, hay forma de planear conectividad entre aeropuertos, pero no está conectado. O sea, todavía no hay ni siquiera la visión de que cómo podrías llegar a hacer una conexión internacional con un vuelo local saliendo del AIFA. Ese es un tema. Pero además lo absurdo es que las propias autoridades lo hacen todavía más difícil. O sea, tú trata de salir del AIFA en la tarde, no te permiten que vaya el Uber, no hay taxis, no hay forma de salir. O sea, es una pesadilla salir. Es muy fácil para un político que lleva a su chofer, pero si no, créemelo que no. Ahí es donde yo vuelvo a lo mismo. El problema es que todo fue diseñado no pensando en los usuarios. No piensas en los ciudadanos, no piensas en los usuarios. Los aeropuertos hoy los pasajes aéreos son commodities. De hecho, hay algunos vuelos que te salen más barato en términos económicos subirte en el avión que subirte en un camión por las distancias y los costos. Es un commodity, es un servicio. Ya dejó de ser el vuelo del fifí, por Dios. O sea, y toda la gente necesitamos este tipo de servicios. Lo que implica un hub también, ¿no? Exacto, porque... Pues sí, a ver, tú ve Tocumen en Panamá, pues ese es el ejemplo típico. Precioso. Pero déjate lo precioso. O sea, si tú quieres volar de México a casi cualquier lugar de Latinoamérica, la mejor forma de hacerlo es a través de Tocumen en Panamá. Panamá es un paísito de no sé cuántos, 3, 4 millones de habitantes. El aeropuerto no es excepcional. El desarrollo que trae consigo, bien organizado. El aeropuerto les permitió, generar decenas de miles de empleos ahí. Hay muchísimos vuelos que se conectan a través de Panamá porque es la forma más cómoda de hacerlo, pero además tienes Copa Airlines que puede prosperar pues gracias a los vuelos de conexión que tienen allá en Tocumen. Y estamos en la discusión de que si hay un bache en la pista de aterrizaje, cuando la discusión justamente... es un cráter. Claro, y tuve los aeropuertos que están inaugurando en Turquía, que también es uno de los más avanzados en cuestión también de hub, otra vez de conectividad, de lo que te permite a ti como economía nacional para tus aerolíneas, lo que te permite ser un país competitivo, un país de conectividad para temas de carga, para temas de conexión, mucho más allá del tema de los pasajeros. Y me parece... no lamentable, sino un tanto peligroso a nivel económico y a nivel de estatus de nuestro país, como también integrante de las economías más potentes del mundo, que la discusión esté en que si el aeropuerto ya no funciona, en que si hay un bache, cuando la discusión estaba exactamente en otro tema y que no tiene que ver con lo que habla el presidente de un tema de lujos y de faraónicos. Se pueden hacer obras sencillas, obras funcionales, pero obras que cumplan con la necesidad de los tiempos y con la necesidad de las economías. Un aeropuerto no es un lujo, como decía. Pues no es, o no tendría que serlo. El aeropuerto de Texcoco iba a ser rentable. Eso es lo que luego no entendemos. Es un aeropuerto
que por supuesto sí estaba diseñado por un gran arquitecto, era un aeropuerto muy atractivo, pero estaba hecho para ser rentable. Sí. En cambio, el AIFA... hoy no lo es. No, pero no hay forma de que lo pueda A ver, hacer. Alicia, ¿cuál te gusta de estas 4? La tercera... ¿Esta? A ver. Tienen ahí algunas tarjetitas, ¿no? Sí, con emojis. Me encanta, a ver, vamos a ponerle en un emoji. Sí. Escojan el que quieran. Todos lo utilizamos para el WhatsApp. Sí, señor. El AIFA en un emoji, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en un emoji que lo describa, en un emoji que le represente. El AIFA. El AIFA. Triste. Juan Pablo, a ver, Sergio, ¿es la carita qué es? Es la de lagrimita. A ver, es la carita que está Sí, para el AIFA. pasando aceite, ¿no? Pasando aceite. Y tú, Alicia, tristeza. ya le diste 3 vueltas, a ver. Pues es que ninguna me convence. Yo ¿Cómo? pondría Bueno, una escoge cara dos. de así. La que más se acerque. Nunca te No, gustan la los de- emojis. ¿Comentarios? Nunca No, te no, gustan. es que sin comentarios, la Bueno, verdad y para, es que... y para el AICM, porque este es para el AIFA, ¿no? Para el AICM, Esta es para la ICM. Enojados Igual los que tres. Alice. Pues es que Enojados los da tres. mucho coraje que ¿Cómo no? que estemos pagando un impuesto, porque es un impuesto tan alto, a un aeropuerto que era muy rentable, y ahora lo están saqueando para financiar a los tenedores de bonos de Ve lo no hay que, inversión. lo que... A ver, póngale calificación del Vea. 1 al 10 al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué calificación le pones? Del 1 al 10. 0. ¿Cero? Sí. No, yo no, sí. 1 porque puedes aterrizar nomás. A veces. No, yo le- Si no No te siempre, mandan exacto. a Yo dar le pongo vueltas. 4. Es un aeropuerto que 4. tiene una ventaja, por ejemplo, que es muy cercano. Es un aeropuerto que se ha deteriorado, pero hace 5 años le hubiera puesto un 7 o Sí, un de 8. ¿Y al de AIFA? acuerdo, de Al acuerdo. Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Yo ahí sí le pongo 0 porque pues, no se puede utilizar. Sí, igual, como aeropuerto, digo, ¿No? podrá ser funcional, pero si no sirve, pues 0, ¿no? Si nadie lo Bien, puede usar. Qué no. duros, No, maestro. como un 3. A ver, si pudieran elegir tomar un vuelo, el mismo vuelo, desde el AIFA o desde el AICM, ¿desde dónde lo tomarían? AICM. Yo lo he hecho múltiples ocasiones. Prefiero tomarlo, aunque me cueste más caro, de la ISM, del aeropuerto Igual, internacional. igual. ¿Sí? Sí, sin duda. Pues qué triste panorama. Sí. Solo hay un tema panorama que aeroportuario. a mí me parece que sí lo deberíamos Ya nos va, considerar. Alicia. Que, ¿Cuál? ¿Lo puedes decir en 5 segundos? sí. A ver. Una palabra. Todo se puede mejorar si pones en el centro al ciudadano. Pues ojalá. Gracias, Alicia. 100% Gracias, Juan de Pablo. acuerdo. Gracias, Sergio. Gracias. Hasta mañana. Pásela bien.